La advertencia de los falsos maestros es una constante en todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. En el mundo hispano no es la excepción el ver personas siendo engañadas y persuadidas por corrientes de pensamiento que están completamente desviadas de las escrituras. En el día de hoy vamos a estar hablando con un invitado especial justamente de cómo nosotros podemos identificar este perfil de un falso maestro, cómo podemos cuidarnos de un falso maestro. Aquí en el podcast de los Gómez, en este episodio con nuestro querido amigo hermano Lenín Almonte. Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio del podcast de los Gómez. Tal como dije en la intro, tenemos un invitado especial, un amigo, un hermano de muchos años, el pastor Lenín Almonte, nuestro querido hermano. Bienvenido al podcast de los Gómez. Gracias, Moisés. Para mí es más que un placer estar contigo, como siempre. Qué bueno. Tú sabes que la verdad, Lenín estuvo en la iglesia compartiendo la palabra de hoy y del sermón que tú enseñabas, una muy buena radiografía de cómo identificar el perfil de un falso maestro, a la luz de lo que tú enseñabas en Gálatas capítulo 13, en los primeros 5 versículos. Y de verdad que le encontré mucha utilidad y decía, wow, esto puede servirnos para usarlo como una herramienta diaria a las comunidades cristianas hispanas en las iglesias, los pastores, y le vi mucha utilidad y por eso pues decidimos crear este episodio en el día de hoy o hacer este episodio el día de hoy. Así que vamos a hablar un poco de eso, Lenín. Siéntete como en tu casa. Tú eres un hermano de mucho tiempo, compañero de batalla y de verdad que me pareció súper interesante lo que hablabas hoy. Sí, muchísimas gracias. Sabes que aprecio enormemente el espacio, aprecio a ti, aprecio a Betsy, tu familia, y te siento como mi familia y aprecio bastante, obviamente cambiando de página, aprecio bastante esa pregunta que acabas de hacer y que podamos hablar de estos temas en un ambiente relax como el que estamos acá. Pero ciertamente este es un tema serio, este es un tema vital para la salud de la iglesia, es vital para la salud de los creyentes de forma individual. Y yo pienso que la palabra de Dios es seria acerca de eso. Y tú sabes que hablando de la seriedad, algo que muchas veces yo he escuchado por familiares y por amigos que muchas veces juzgan por qué uno ve con tanta seriedad si al final la gente lo que quiere es escuchar, sentirse bien o escuchar a alguien que le hable de Jesús o alguien que le hable de Cristo, aunque muchas veces no tienen ninguna categoría para juzgar y pueden en un momento aplaudir a alguien que enseña la verdad. No sé, me imagino, vamos a usar el ejemplo de Bobby Bocan, que falleció recientemente. O pueden también igualmente aplaudir a un Cash Luna y ponerlo en la misma categoría y hacer con eso un arroz con mango, como decimos, hacer cualquier cosa. Pero hablemos de eso, primero hablemos de esa importancia, porque es importante que el cristiano y que los hermanos y que los amigos pues puedan tener alguna categoría para poder identificar lo que es falso de lo verdadero de cara a su propia salud espiritual y a una iglesia también. Esa es una excelente pregunta. Yo creo que la primera respuesta tiene que ir a Dios. Yo creo que Dios no solo es el legislador perfecto, Él es la norma perfecta de lo que es moral. Y lo primero es que Dios es verdad. Jesús mismo se describió a sí mismo diciendo, yo soy el camino y la verdad. Así que la verdad no es algo simplemente para nosotros relajarnos acerca de ellos, de esta. No es algo para nosotros ponerla a un lado y decir, bueno, ok, quisiéramos estar en la verdad, pero pudiéramos ser un poco flexibles con respecto a eso. Yo creo que lo primero es eso, Moisés. Lo primero es que nuestro Dios es verdad. Lo segundo es que las escrituras mismas han sido descritas como esa verdad de Dios. En otras palabras, cuando alguien atenta contra la verdad, contra quien está atentando es contra Dios mismo y su revelación. Y si Dios es serio acerca de esto, porque lo que está en juego es la eternidad de muchas personas y es la gloria de Dios como verdad absoluta sobre todo lo que hay, yo creo que nosotros debemos ser serios con respecto a eso. Y yo entiendo perfectamente eso. Podemos tener familiares, incluso amistades cercanas que dicen, pero es que probablemente no debiéramos ser tan enfáticos sobre eso. Probablemente debiéramos ser
empujar más en otra dirección o simplemente ser más flexibles. En el amor de Dios, vamos a empujar en el amor de Dios, en que Dios ama todo y que el milagro es lo importante, de que una persona pueda recibir también su milagro, que la persona pueda tener un bienestar, porque al final ese es lo que Dios quiere, el bienestar de todo. Y esa versión diluida es peligrosa. Sí, y es una versión que viene de un falso entendimiento de los atributos de Dios, que coloca atributos específicos de Dios en rivalidad, en competencia unos con otros. Y yo creo que allí podemos agradecer enormemente porque en la historia de la iglesia, cuando el Espíritu de Dios proveyó maestros para la iglesia, cuando en las Escrituras fue proclamado lo que eran los atributos de Dios, una de las descripciones más hermosas que encontramos es cuando Juan dice, en Juan capítulo 1, que cuando Cristo se encarna, cuando Él hace su tienda en medio nuestro, Él estaba lleno de gracia y verdad. Así que esa competencia que nosotros tenemos en nuestra mente, de un lado, yo estoy a favor de la gracia, no, o aquel está a favor de la verdad, es algo que nunca ha existido en Dios, nunca existió en Cristo, no debe existir en la iglesia. Yo creo que ambos atributos de Dios deben permear todo nuestro entendimiento acerca de quién es Dios y acerca de cómo debemos enseñar las Escrituras. Y tú hablabas de ese ataque a la verdad y inmediatamente me llegó a la mente, Lenín, el Génesis. O sea, la primera vez que la verdad siempre ha estado bajo ataque. La primera vez que fue atacada fue en Edén, cuando Satanás mismo tiene la capacidad, no diríamos en un dominicano, el tupé, como ¿cómo se traduce eso en otro idioma? Tupé es difícil de traducir, definitivamente. La valentía o la osadía. La osadía, esa es la palabra. La osadía de cuestionar la verdad de Dios. Y esa ha sido la realidad desde Edén hasta la fecha. Es un cuestionamiento continuo de la verdad y nosotros lo vemos desde antes de Cristo y la llegada de la encarnación de la verdad. Lo hemos visto en la historia de la iglesia desde el día 1. Hemos visto cómo la verdad siempre ha sido atacada, cuestionada y en muchas ocasiones diluida. Entonces, a la luz de eso, tú hablabas en el sermón y me llamaba mucho la atención de 5 A's o 5A que pueden ayudarnos a identificar este perfil, porque ha existido en la historia de la iglesia. Pablo escribe y en casi todas sus cartas hace algún tipo de alusión a advertencia con respecto a los falsos profetas. Pedro escribe 2 cartas, hace alusión. Juan escribe 3, hace alusión. Judas es una sola carta y hace alusión, lo cual ha sido una constante también que vamos a encontrar en todos los libros neotestamentarios. Ahora, tú hablabas de esas en el libro de Gálatas y podemos entrar un poco de eso y cómo eso puede ayudarnos a identificar y a cuidarnos de estar consumiendo falsos cuando quizás a nuestros ojos, a nuestro lente, creemos que son verdaderos. No, y aprecio enormemente ese énfasis, el que traigas sobre la mesa lo que hablábamos en esta mañana en nuestro sermón. Y yo creo que es algo que debemos recordar, Moisés, como pastores, pero ustedes, nuestros oyentes, las personas que están ahora mismo viéndonos acá, eso es importante para ti. Esto es importante para ti que eres creyente. Es importante para ti si todavía no sirves al Señor Jesucristo por una sencilla razón. Nosotros vivimos en un campo de batalla y obviamente solemos distraernos pensando que estamos en un resort espiritual. Pero desde el principio, y tú traías a la mesa ese Génesis capítulo 3 y allí comienza una gran batalla espiritual por la verdad y un ataque continuo a la verdad de Dios, un ataque continuo a la autoridad de Dios. Y yo creo que eso que mencionas acerca de los falsos maestros y que los escritores del Nuevo Testamento eran tan claros en todas las iglesias, escribiendo cartas de manera específica, pudiendo abordar ese hecho. Yo creo que nosotros debemos por igual darle importancia a eso y esas 5 palabras con A que mencionaba, 5 verbos específicos que describen la acción de los falsos maestros. Yo decía esta mañana, los falsos maestros buscan alcanzar, esa es la primera A, buscan alcanzar a los nuevos en la fe, buscan identificar los nuevos en la fe, porque Jesús habló de los falsos profetas y falsos maestros como lobos rapaces y ellos buscan generalmente encontrar la oveja perniquebrada, buscan encontrar la ovejita nueva en la fe. Y pasó en Galacia, pasó igual con este conjunto de iglesias plantadas por el apóstol Pablo y nuevos
en la fe creyentes fueron engañados, fueron hechizados por la falsa doctrina. Una segunda A. Antes de tú pasar ahí, tú sabes que me hace pensar, mientras tú hablabas de lo que está pasando en Galacia, en las iglesias de Galacia, que Pablo dice que tan pronto ustedes hayan sido persuadidos, me hizo pensar, mientras tú hablabas, que es el mismo escenario o un similar escenario que encontramos en Éfeso, cuando Pablo envía a Timoteo y le dice cómo estos también se están metiendo en las mujeres, están en las viudas sobre todo, y persuadiendo a las mujeres que en ese contexto de manera particular no tenían tampoco una profundidad del conocimiento. O sea, que es coherente la estrategia, no solo lo vemos en las iglesias de Galacia, sino que también la podemos ver en las demás iglesias, como es el perfil también de los abusadores. No sé si tú lo has pensado. Muchos abusadores infantiles identifican a ese que está retraído, descuidado, a ese que está quizás un poco con la estima más baja, y luce desde una perspectiva ahora bíblica, uno verlo también en que persigan a los nuevos, a los nuevos creyentes, lo que no tienen tantas herramientas para responder, o lo que abrazan con sencillez todo lo que le dicen que es de parte de Dios. Entonces, ese alcanzar me hizo ver esas variantes. Y gracias por detenerme allí en ese punto. Yo creo que tú acabas de identificar de manera muy clara una estrategia, y por eso en ese ejemplo que das existe, porque es una estrategia de depredación. Esa es la estrategia del depredador. Es encontrar debilidad, encontrar que su ignorancia, y lo vamos a ver en Pedro, cuando habla en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, que dice, los falsos maestros tuercen las escrituras. Y luego, pensando en eso, Romanos capítulo 16, donde Pablo, casi en su despedida de estas iglesias que se encontraban en Roma, que estaban formadas por gentiles y creyentes, él dice a estas iglesias, Romanos 16, versículo 17, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Fíjate, este es sumamente descriptivo, es sumamente claro. Verso 18 de Romanos 16. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Fíjate, ese es el patrón, y lamentablemente está allí, pero qué bueno que podemos hablar de eso de manera que cualquier persona que nos esté viendo pueda estar atento. Esta es una estrategia de falsos maestros. Identificar nuevos creyentes, no para guiarlos ni disipularlos, sino para torcer la verdad y entonces manipularlos. Entonces, ¿cuál sería la segunda A? La segunda A es un ataque a la autoridad de las Escrituras. Okay. Es un ataque a la autoridad de la palabra del Señor. Lo vamos a encontrar en todas partes. Es el ejemplo que diste en Génesis capítulo 3. Satanás ataca la autoridad de lo que Dios ha dicho. Y luego lo encontramos cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado. Satanás vuelve otra vez a cuestionar la verdad, con que Dios ha dicho que entonces vemos que Jesús le responde con la verdad de las Escrituras, a quien él no podía persuadir con esta media verdad. Entonces, este ataque a la verdad, ¿de qué manera se manifiesta entonces? Y es interesantísima la pregunta, porque alguien puede decir, bueno, esta persona no enseña tan claramente, pero tiene una Biblia. Y esto es decir, tiene la verdad, él no está atacando la verdad. Sí. Pero atacar la verdad de Dios es el reflejo, es el accionar. Es un accionar que puede darse aún con la Biblia en las manos. Porque si yo tomo este libro, que es la palabra de Dios, y entonces en vez de descubrir la intención original del autor, que es lo que se llama interpretar la Biblia, es descubrir la intención original, primero del autor divino, pero que fluyó a través de la personalidad y vida del autor sagrado que escribió este texto. Y si yo desdibujo eso y ahora yo comienzo a utilizar ese texto aún de la Biblia, lo comienzo a utilizar para mis propósitos y no para los propósitos que Dios diseñó ese texto, entonces yo estoy atacando la verdad de Dios. Y obviamente, Moisés, esto existe en este tipo de accionar, de desdibujar el significado,
pero existe y lo vimos en el liberalismo históricamente, atacando la autoridad de la Biblia, la infalibilidad de las Escrituras, la inerrancia de la Biblia. Así que ese es el accionar de falsos maestros. Es una manera simplemente de desautorizar la palabra de Dios, porque cuando yo quito la autoridad suprema de la palabra de Dios, entonces las personas que me escuchan y que me siguen ahora están a merced de lo que yo les diga. Y básicamente es otra estrategia de un falso maestro. Pudiéramos decir que también atacar la verdad es ignorar la verdad. En un sentido, cuando yo, como tú dices, yo puedo subir con una Biblia y no necesariamente presentar al Dios de las Escrituras ni al Cristo de las Escrituras, sino presentar una versión acomodada. Es una manera también de atacar la verdad. Y yo creo que tú hablabas algo así de eso en el sermón. ¿Cuál sería la tercera A? Sí, la tercera es que los falsos maestros siempre anuncian novedad. Ok, entonces sería anuncian novedad. Anuncian novedad, es decir, que el accionar, el verbo allí es anunciar. Ellos anuncian lo novedoso. Y es como un cebo cuando tú vas de pesca, tú pones esto allí que llama increíblemente la atención. Y entonces cuando alguien no tiene solidez de la palabra de Dios, y vivimos en un mundo donde lo novedoso es atractivo. O sea, tú ves un vehículo nuevo, el último vehículo, la última tecnología, y todos decimos, wow, esto es lo último, el último teléfono, el último móvil, la última película, lo último. Ese elemento de lo novedoso es atractivo para nosotros, en nuestra carne nos atrae, y no tiene nada de malo si es que, ok, me gusta tener los muebles nuevos de la casa. Pero cuando hablamos de la verdad de Dios, sustituir la verdad de Dios, porque aquello se escucha novedoso. Mira, ese lenguaje de lo novedoso, contrario a la fidelidad de la palabra de Dios, ha estado presente en todo falso maestro, en todo movimiento herético en la historia de la iglesia, y está presente hoy también. ¿Cómo luciría eso hoy? Por ejemplo, ¿qué movimientos o corrientes pudiéramos ver hoy que promueven eso novedoso? Ya conocemos algunos, o sea, conocemos movimientos que han venido con un nuevo evangelio, que son los mormones, y nosotros sabemos dónde está la posición del mormonismo, de la cual hablábamos y nos reíamos hace unos días. También, no del movimiento, sino de lo que promueven a la luz de lo que Pablo enseña, para ser más específico. Pero ¿cuál sería un movimiento que pudiéramos alertar a la audiencia y que pueda de alguna manera traer luz? Que vemos que está promoviendo lo nuevo, los misterios, lo oculto, Sí, y es una excelente pregunta, Moisés, por una sencilla razón. El hecho de accionar en anunciar lo novedoso no significa que sea realmente novedoso. Lo primero es que muchas de estas falsas doctrinas que se diseminan de diversas maneras, ya existieron en la historia de la iglesia. Sí. Algunas fueron enfrentadas, algunas ya fueron excomulgadas, algunas ya fueron juzgadas como lo que son, falsas doctrinas. Sí. Tú acabas de mencionar a los mormones, que es un movimiento básicamente nuevo, pero cuando tú piensas en los testigos de Jehová, por ejemplo, y su discurso aparentemente novedoso, porque a partir del siglo XIX se comienzan a distribuir esta manera diferente de interpretar el reino de Dios o de interpretar la Biblia, y después de crear una Biblia, que es lo que ellos hacen. Pero simplemente tienes que buscar en la historia de la iglesia y vas a ver que es el arrianismo, o sea, un movimiento del siglo III y IV en la historia de la iglesia, simplemente con un lavado de cara. Y ahora te lo presento de una forma que aparentemente es más novedosa, es más lindo, puede atraer más, pero es exactamente lo mismo. Lo mismo sucede con muchos de estos movimientos hoy que buscan el misterio, que buscan la cábala, que tratan de decir, hay un significado oculto que tú no lo ves. Tú no lo ves, tú no estás en ese nivel. Tú no estás en ese nivel. Ese es un pensamiento, es un sistema gnóstico. Es el sistema del gnosticismo. El gnosticismo es el discurso del misterio. Las religiones del misterio, de hecho, existieron de ese gnosis desconocido. En todo el imperio romano. Y es una mezcla, es un sincretismo a través del cual tú entras en esos pasillos ocultos filosóficos y de interpretación, donde es un ataque directo a las escrituras, porque es simplemente tú nunca puedes saber lo que las escrituras dicen porque tú las estás leyendo simplemente en su significado real. Y entonces pero hay unos misterios. Hay un significado que está debajo de eso. Y hay unos códigos. ¿Y quién te los va a dar? Y entonces ahí entra la figura del falso
maestro, porque él es siempre el que tiene los códigos. Sí, él tiene los códigos. Y eso es importante porque nos ayuda por lo menos a identificar. Y es tan sutil porque lo hacen bajo el nombre de Dios o de alguna manera juegan con las verdades de las escrituras y son estas medias verdades que entonces empiezan a arrastrar. Y son lobos, o sea, tienen una lana de oveja, pero su corazón es básicamente la de depravar, de ser ese depredador como hablábamos. ¿Y cuál sería, o no sé si tienes otros ejemplos de movimiento o quieres que vayamos directamente a la próxima, pero me hace pensar, es cierto, ese movimiento. Algo que me preocupa también y que está muy vinculado también, ese es el movimiento mesiánico, que quiere darle también un valor, una interpretación particular a las tradiciones y a las fiestas y a los nombres. Y ya no se dice Jesús, sino Yeshua, Yamashiach. y ya no se dice, tú no le dices Dios, tú le dices Elohim, el Eterno. Y empieza a jugar con un sinnúmero, posicionándote de alguna manera en una realidad superior en tu entendimiento. ¿Cómo nosotros pudiéramos también, de alguna manera, paliar eso de nuestras vidas o las iglesias? Es interesantísima la pregunta porque es tal cual. Y debemos establecer una diferencia clara. Nosotros oramos por Israel. Nosotros oramos y damos gracias a Dios por la multitud de creyentes judíos, israelitas, que están viniendo hoy a los pies del Señor Jesucristo. Y esa es exactamente la oración de que judíos, gentiles, el evangelio es para todas las naciones. Pero estas personas, Moisés, no entran en esa categoría. Es una categoría diferente normalmente de personas que toman la narrativa bíblica con respecto a lo que jugó el pueblo de Israel como pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento y jugó el pueblo de Dios en toda la historia, para ahora tratar de sacar con pinzas algunos aspectos con los cuales yo pueda engañar a los indoctos. Y tomo ahora este tipo de lenguaje que tú acabas de mencionar, tomo algunos rasgos de la cultura hebrea y como nosotros vivimos en Occidente, las personas están muy lejos de lo que eso significa. Muchas veces, a menos que una persona tenga estudios teológicos, estudios históricos, estudios contextualizados. Y de los idiomas. Con respecto a esto, es fácil que caigan presas si no tienen una solidez escritural. Y te vas a dar cuenta que es exactamente en los grupos religiosos donde menos solidez escritural hay, donde estos falsos maestros pescan en ríos revueltos. Ellos simplemente permean esos grupos y personas que están allí, algunos de ellos probablemente ávidos de ser enseñados con la verdad. Y esta es una de las razones por la que esta conversación tiene sentido. Tú que estás allí y eres parte de esta audiencia, ciertamente, si tienes sed por la verdad, ve a la palabra de Dios. Ve a la palabra de Dios. No estés buscando en los extremos laterales. Ve al centro de la palabra del Señor. Aprende a caminar en la fe, a ser discipulado, a caminar a la luz de esto. Pero ciertamente estos movimientos se aprovechan de eso. O sea, estas personas se aprovechan de los incautos. Eso es lo que acabamos de leer. Y lo que decía Pedro, torciendo la verdad para aprovechándose. Hablábamos de alcanzar, hablábamos también de atacar, hablábamos de anunciar lo novedoso. ¿Cuál sería la cuarta A? Sí, lo que ellos hacen no solo es eso, sino que se arrojan cierto tipo de autoridad. Y aquí sí yo quiero ser muy claro. Porque una de las cosas, yo sé que te pasa a ti como pastor en tu iglesia, me pasa a mí también en mi iglesia, o en la iglesia donde servimos, una de las formas más tristes en las que nosotros vemos a personas llegar que han sido heridas, que han sido espiritualmente abusadas, llegan de lugares llamados iglesias donde había un falso maestro que simplemente estaba manipulándoles porque esa persona comenzó a arrojarse cierto tipo de autoridad especial. Eso es un patrón de un falso maestro. Si tú estás en una iglesia, tú que me ves, si estás en una iglesia o una llamada iglesia o un grupo religioso y esa persona que está allí, en vez de presentarse delante de ti como un servidor, como alguien que está allí para servirte, para discipularte a la luz de la palabra de Dios, comienza a sustituir la palabra de Dios porque él tiene un tipo de unción especial,
porque él es ungido, porque él es especial, porque él tiene un llamado que está por encima de cualquier otro. Tú estás en una falsa iglesia. Tú estás en un falso grupo religioso. Y la Escritura, lo acabamos de leer, te manda a ti y manda a cualquiera a huir de allí. Entonces, ese es un patrón, arrojarse un tipo de autoridad. Y podríamos decir que eso se manifiesta como también autoritarismo, donde yo gobierno sobre tu conciencia, donde me molesto si tú no me informas de tus decisiones importantes, donde muchas veces empieza a desarrollar un vínculo supuestamente bajo la excusa de la paternidad y que tú eres parte y yo soy tu padre espiritual y como tu padre espiritual tú me debes una honra y eres parte de esta familia y de esta casa con el fin. Suena bonito, Lenin. Claro. Suena bonito, pero el fin es poder entrar en tu conciencia y dictar a tu conciencia lo que está bien y está mal. Y se convierte esa persona en la brújula moral. Así es. De repente, lo que está bien es una manera incluso abusiva, para usar otra A, porque no le permite al creyente desarrollar ni un pensamiento crítico, ni poder discernir por sí mismo lo que es la verdad o no, porque él se convierte en la autoridad, como tú decías, en la autoridad que rige incluso con quién tú te vas a casar, si este trabajo te conviene o no te conviene. Y en vez de ser una voz que humildemente trae sabiduría, se convierte en la voz que gobierna. Eso es un falso maestro, pastor o líder. Un falso. Es un falso. Y usted también debe de considerar si está ahí. Porque una verdad que nosotros vemos en la Escritura, que las posiciones de pastores es una posición de liderazgo y una posición de autoridad. Y uno tiene que tener mucho cuidado cómo ese liderazgo y esa autoridad se ejerce en el contexto de la iglesia. Y estamos hablando de cualquier pastor. No estamos hablando de uno, no nos viene a la mente uno particular, sino este patrón de autoritarismo o de colocarse por encima de la mente y la conciencia de los demás, no sabiendo que ese pastor también es una oveja. Sí. La quinta, Lenin. Sí, antes de pasar allí, dale. Solo brevemente, primera de Pedro, clara, y segunda de Pedro, el apóstol Pedro, que escribe a este grupo de creyentes que ha sido disperso, advierte acerca de ese patrón. Y Exacto. no basta simplemente con detectar ese tipo de patrón, hay que recordar cuál es el caminar de un verdadero maestro, de un verdadero pastor. Nunca va a buscar hacerte dependiente de él. Exactamente. Él te va a enseñar la palabra y te va a instruir, te va a discipular, no para que tú seas un discípulo y un seguidor de él, sino para que tú seas un discípulo de Cristo. Así que él te va a guiar allí. Y Pedro, el lenguaje que usa es enseñoreándose, no se enseñorea. Exacto. Eso nunca es la tarea de un verdadero pastor. Excelente. ¿Cuál sería la quinta y última A? Sí, la quinta A no es solo que ellos anuncian novedad, no es solo que se arrojan autoridad. Lo que un falso maestro siempre hará es aprovecharse de la curiosidad. Y fíjate que hay tantas cosas que llaman a curiosidad. Claro. Y alguien puede decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que enseña esta persona, o claramente esta persona no enseña la Biblia, pero déjame ver si hay algo que se puede rescatar de esa persona. Cuidado con eso. Y yo mencionaba esta mañana una frase de R.C. Sproul, uno de los maestros bíblicos, ¿verdad?, a que todos tenemos algún tipo de deuda y respetamos, hoy está con el Señor. Y él decía, hay falsos maestros que van a enseñar falsamente por ignorancia. Ellos no conocen la Escritura, ellos no saben la palabra de Dios y lamentablemente están violentando Santiago capítulo 3, versículo 1, el cual es muy pertinente para el momento que estamos viviendo hoy. Vivimos un siglo de maestros. Están personas que se hacen maestros a sí mismos. Sociales. Todo el mundo, desde que tú abres una red social, te pregunta qué estás pensando, como que el mundo entero quiere saber lo que tú estás pensando, y a veces sin un discipulado, sin una formación, sin un carácter detrás de esa formación. Hay personas que simplemente se han constituido como maestros, pero simplemente en ignorancia. Hay falsos maestros que lo son por ignorancia, pero hay otros que lo son por malicia. Y alguien puede decir, bueno, pero si es simplemente por ignorancia, no es malicioso. Entonces, déjame ver cómo lo que él dice, o probablemente déjame ver qué puedo rescatar. No. Me encanta la conclusión de R.C. Sproul. Dice, de ambos las escrituras nos mandan a huir. Y para cualquier persona que nos escucha hoy,
Ese es el mandato, no del pastor Moisés, no mío. Es el mandato de las Escrituras, porque hay un peligro espiritual inminente cuando yo me expongo a la falsedad. Y yo creo que lo que tú leíste en Romanos 16, 17, es lo que dice eso justamente, de que de estos huyamos. Literalmente. Porque, y ese era el planteamiento final, pero tú acabas de responderlo. Si alguien nos está viendo ahora y dice, wow, pero mira, todo lo que está diciendo a la luz de la Escritura nos hace sentido, que yo debo de hacer. Bueno, tú acabaste de decir, mencionaste a Sproul, pero también Romanos 16, 17, es que esta gente no son hermanos en la fe. Hay que tener claro, el falso maestro no es un hermano en la fe. Usted lo va a escuchar diciendo, usando el nombre de Jesús, usted va a escuchar incluso haciendo milagros en nombre de Jesús, echando fuera demonios en nombre de Jesús, profetizando en nombre de Jesús. Y es Jesús mismo quien dice, Mateo 7, 22, que Él les dirá a esta gente, apártense de mí, yo nunca los conocí. No son hermanos. O sea, no crea que usted está haciéndole un malo, que se va a ofender si usted salió corriendo de su cobertura o que usted salió corriendo de su manipulación. No son hermanos. Así es. La Biblia claramente nos enseña a huir. Lenin, palabras finales para todo el que ha escuchado este episodio y llegó hasta aquí. Sí, escuchando las palabras de Dios en Romanos capítulo 16 y obviamente afirmando esto último que acabas de decir, porque los tales son esclavos no de Cristo, sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Yo creo que el llamado aquí es a no ser ingenuo. Nosotros vivimos en un campo de batalla espiritual. Yo creo que hay dos palabras finales para individualmente para ti. No te expongas a falsos maestros. Yo creo que hemos dado algunas, esta lista no es exhaustiva, pero creo que te hemos dado algunos consejos que pueden ayudarte a poder identificar a qué te estás exponiendo. Para los pastores que nos escuchan, enseñemos la verdad de Dios. Enseñemos la verdad de Dios a aquellos que el Señor nos ha dado el enorme privilegio de servir de tal manera que ellos puedan crecer firmes en la fe y puedan resistir también a los ataques del enemigo, incluso ayudando a otros que han sido víctimas de falsos maestros y ellos puedan ser utilizados como instrumentos de la verdad. A Dios gracias que tenemos la palabra de verdad de tal forma que podemos identificar la mentira. Gracias, Lenin. Mire, usted puede unirse a la conversación y escribirnos sus comentarios y sus pareceres. Y si usted quiere escuchar este sermón completo, vaya a la página de YouTube de Eclesia TX en YouTube o a la página de internet eclesiatx.org y va a encontrar del sermón del cual le hablamos. Mientras tanto, usted dele a like, suscríbase y haga clic a la campanita que nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio del podcast de los Gómez. Gracias por su sintonía.